Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más de Lógico y Crítico. Te recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y el día de hoy te quiero platicar dos temas que son importantes y que de pronto son muy casuales cuando estamos en ni siquiera en una empresa. La primera sí, la primera tiene que ver con ser socio de una persona moral, cómo recupero el dinero o cómo es que hago que el dinero que hoy está en la cuenta de la empresa mañana amanezca en mi cuenta y obviamente eso qué repercusión o qué efecto fiscalmente hablando tiene respecto al pago de los impuestos ante el SAT. Y en segunda instancia, eso no tiene mucho que ver con cuestiones empresariales, puede ser que sí. Muchas veces utilizamos alguna plataforma, es decir, nos metemos a internet, a un navegador y buscamos ya sea una agencia de viajes o alguna página que me apoye justamente en el diseño de mi sitio web, de un dominio. Y ocurre también que cuando ya hacemos el pago nos damos cuenta que estas empresas no facturan y por lo tanto no lo podemos hacer deducible y obviamente eso tiene una consecuencia fiscal toda vez que cuando no me facturan, naturalmente que voy a tener que pagar los impuestos correspondientes. Entonces hoy te vamos a platicar o te vamos a dar algunos consejos y tips que tienes que seguir al momento de elegir un proveedor de servicios digitales en internet. Ok. Vamos a entrar con el primer tema y señalábamos, está relacionado con socios que son obviamente parte de ya sea una sociedad anónima, una sociedad civil, y que obviamente cuando operas con la empresa, cuando trabajas con la empresa y cobras tus honorarios por medio de esta empresa, pues lógicamente el recurso va a descansar en una cuenta que está a nombre de esta empresa. Insisto, vamos a poner el ejemplo de una sociedad anónima. Cuando el recurso está ahí, ocurre obviamente que nosotros tenemos gastos personales que propiamente no van a ser deducibles para la propia empresa. Pensemos quizá en una pago de colegiatura, en un carro, o cuestiones que, insisto, no te van a servir propiamente para una deducción del negocio. ¿Por qué? Porque no eran una prioridad propiamente del negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Naturalmente que hay que recuperar ese recurso, es decir, el dinero que se encuentra en la cuenta de la empresa, queremos que pase ahora a la cuenta del socio. ¿Para qué? Para de ahí pagar estas cuestiones que tienen que ver con pago de colegiaturas, dentistas, despensas, y que obviamente lo que se considere una deducción personal lo podamos hacer valer, ya sea en la declaración anual o incluso en el caso de personas físicas con actividad empresarial, pues que también lo hicieran valer dentro de sus pagos provisionales. Entonces ahí es importante porque un error muy común, algo que de pronto el empresario lo hace con mucha frecuencia, pero lo hace mal, es pues simplemente si él maneja sus cuentas, hace un depósito de la cuenta a la suya y se acabó el problema y comienza a gastar en primera instancia. En segunda instancia quizás sí tiene algún contador, algún tesorero que sea quien administra dicho recurso y obviamente pues le marca para decir, oye contador, necesito un recurso, deposítame 30,000, 40,000, 50,000. Y el problema es que en ocasiones eso se hace de manera frecuente. ¿Por qué? Porque quizá el socio, que no es tan ostentoso eventualmente, pues quizá vive con 10,000, 15,000, hasta 30,000 pesos. Pero obviamente hay empresarios que sí viven con 50, 100, 200, 300,000 pesos y obviamente mucho depende la capacidad monetaria que pueda tener la empresa en la cual él es socio, en la cual él pertenece. ¿Cuál es la consecuencia de tener esta mala práctica? Bueno, en primera instancia es claro, un dinero que sale de la empresa y que obviamente pierdes liquidez, un dinero que sale de la empresa y llega a la cuenta del socio, pues obviamente no es deducible. ¿Por qué? Porque no existe un CFDI, en este caso no existe un CFDI o un motivo o razón por la cual esta erogación de recurso, es decir, este traslado del dinero de la empresa al socio, sea preponderante para mi negocio y que por lo tanto pueda ser deducible. Entonces, para hacer números y no confundirnos tanto, vamos a pensar que tenemos 1,000,000 de utilidad fiscal. Cuando sacamos 300,000 pesos para el socio, solamente me quedan 700,000 pesos en la cuenta bancaria. Pero la pregunta es, cuando saco ese dinero, ya que no está en la empresa, ¿el pago del impuesto se me reduce? No.
tú vas a pagar un impuesto sobre 1,000,000 de pesos. Y es ahí donde está el problema. Esto es una cuestión fiscal, numérica y financiera que obviamente va a tener un impacto y al final cuando presentes, insisto, ya sea el pago provisional o la declaración anual y tu contador te diga que al final te va a quedar mucho impuesto a cargo, pues obviamente tú tienes que ser consciente del cuál fue el problema o dónde es que encontramos este vacío dentro del negocio y que eventualmente me va a generar un perjuicio en el pago de los impuestos. Es algo muy similar a tener proveedores que no me facturan, a comprar muchas cosas que no son preponderantes para el negocio y que por lo tanto tampoco son deducibles. Bueno, pues retirar un recurso de la empresa y dárselo a los socios es algo idéntico. Es decir, no puede ser deducible y ahí está un perjuicio para la empresa. Pero adicionalmente, de este perjuicio para la empresa, también hay un perjuicio para el socio. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso. Y que por tener un ingreso tendría que declararlo, primero justificarlo, cuál es el motivo por el cual la empresa me está entregando 30, 40, 50,000 pesos de manera mensual. ¿Cuál es el motivo? ¿Es un dividendo? ¿Es un préstamo? ¿Es un anticipo a rendimientos? Y una vez que lo puedas justificar, pues obviamente esto genera que tú tengas que pagar un impuesto por los ingresos que estás obteniendo. Y de pronto el error muy común es pensar que porque la empresa ya pagó un impuesto, pues ya no tengo por qué pagar absolutamente nada más. Es decir, no implementamos, no digo una estrategia fiscal porque de pronto suena feo, pero sí tenemos que meterle mucho sentido desde el punto de vista tributario para efecto obviamente de cumplir con la norma, de pagar los impuestos, pero que también un error de práctica al final no me genere un perjuicio mayor de multas, sanciones, recargos, actualizaciones por un incumplimiento que se pueda hacer ante la norma. Entonces, la idea básicamente es que antes de realizar todas estas operaciones, todos estos movimientos, sí se planee y se tenga una estructura sólida que permita este retiro de recursos. Entonces, no seamos tan, se puede decir, arcaicos al momento de retirar un dinero si es que pertenecemos a una empresa. Quizá hablo de montos de 30, 50, pero retirar hasta 3,000, 4,000, 5,000 en una empresa que es naciente, pues tiene su consecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decía yo, pues tenemos que justificar la forma en la que está saliendo ese recurso, porque si no lo justifico, bueno, ya dije alguna de las consecuencias, pero una consecuencia que también es un factor importante es una figura que se llama dividendo ficto. Es decir, aunque a lo mejor yo fiscalmente le estoy reportando al fisco que tengo una pérdida fiscal, pero estoy retirando recursos de la empresa, pues el fisco puede no sé, señalar o manifestar, presumir es la palabra adecuada, presumir que sí existió una utilidad, que tú le declaraste falsamente una pérdida, pero tan tuviste utilidad que el socio tuvo derecho al retiro de un dividendo, de una ganancia que aparentemente se realizó dentro del negocio. Seamos cuidadosos por ello porque, insisto, adicional a los impuestos que vas a tener que pagar, la empresa pudiera llegar a ser sujeto incluso de una eventual auditoría por este tipo de operaciones no reportadas al fisco y todavía más no pagadas en un impuesto que correspondería tanto a la persona física como a la persona moral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Está claro, tenemos que darle una figura legal, o sea, tenemos que aterrizarla en la realidad y generar toda la documentación comprobatoria que ampare el por qué sale un recurso de la empresa al socio. Ejemplos, pues podemos señalar prestar un servicio. Quizá mi empresa se dedica, no lo sé, es un despacho de abogados o a lo mejor es una maquila, ¿no? Hace zapato. Y quizá yo como persona física, además de ser socio de esa empresa, pues también soy publicista o soy contador o tengo alguna profesión por la cual le presto un servicio a la empresa, le cobro obviamente a un valor mercado y normalmente le tendría que facturar, por lo cual ese ingreso obviamente a mi persona física me va a generar un impuesto, pero tengo forma de meter algunas deducciones para reducir esta carga tributaria. Pero aquí el punto importante es que este recurso
que se va a derivar del negocio de la empresa hacia mí como persona física es deducible para la empresa. Es decir, no tenemos que inventarnos o crear ahí alguna figura para justificar esa salida de recursos, ¿no? Pues préstale un servicio a tu empresa, factúrale y la empresa tiene una deducción. Otra es que si tú eres, por ejemplo, un administrador dentro del negocio, eres parte del consejo de administración o eres el administrador único, hay una figura que son los emolumentos por medio del cual la empresa te puede pagar por medio de un asimilable a salario. Es decir, yo te pago por la actividad que le prestas a la empresa que es de administrador único. Ojo con esto, no son sueldos y salarios, es un emolumento, es un ingreso que percibe el administrador por dichas actividades. La empresa le paga, le timbra un recibo y le retiene el impuesto sobre la renta que corresponda. Y obviamente ese impuesto retenido se le entera al fisco. Y así la persona física en su momento ya habrá pagado ese impuesto, que obviamente en la anual se va a tener que ajustar, va a tener que acumular todos sus ingresos, pero, insisto, para la empresa sigue siendo deducible. Es un beneficio que, otra vez, no dejas un hueco ahí dentro del establecimiento. Y adicionalmente, si estás, por ejemplo, en una asociación civil o sociedad civil, también podrías hacer un anticipa rendimientos o propiamente el rendimiento que es deducible para efecto del impuesto sobre la renta e igual se paga por medio de un recibo asimilado a salario. Es decir, otra vez, le pago al socio o asociado, le pago, le retengo el impuesto sobre la renta y pago. Y obviamente, insisto, la empresa tiene una deducción si dejara ahí un hueco legal. Naturalmente que todo esto tiene que estar respaldado por contratos, por instrumentos notariales. ¿Y eso qué te permite? Que en algún momento en el cual el SAT vaya y te quiera fiscalizar, pues tú tengas toda la evidencia que las figuras jurídicas que realizaste en su momento para este retiro, insisto, sistemático, es decir, quizá cada 15 días o cada mes estás retirando 15, 20, 30 mil pesos de tu empresa, pues obviamente estén totalmente justificables, pagados en el impuesto, declarados, eso es importante, y evitas con ello algún tipo de riesgo o contingencia en el cual te puedan multar y que obviamente ya no solamente pagas el impuesto, ahora aviéntate recargos, aviéntate actualizaciones y lo más importante, aviéntate una fiscalización más exhaustiva por parte de la empresa tanto a la moral como eventualmente a la persona física, o sea, al socio que recibió dichos recursos. Insisto, métele planeación, métele idea, justifica las figuras que estás utilizando, no hagas parecer cosas buenas que al final son malas. ¿Por qué? Porque así es como te las va a calificar el SAT. Ok. Y pasando al segundo tema que el día de hoy quiero platicar, bueno, estaba viendo una nota en la cual aparentemente la red social, Twitter, se acaba de dar de alta como, obviamente como empresa dentro del servicio de administración tributaria. Es decir, ya es un contribuyente, ya va a pagar impuestos, va a presentar declaraciones y esto es algo que desde el 2020 se ha venido fortaleciendo respecto a estas empresas que prestan servicios digitales, obviamente a través de internet, para que entren en un proceso de regularización y obviamente pues paguen los impuestos correspondientes. Naturalmente que todo esto también es tendiente a ¿qué? A una correcta fiscalización de los usuarios de estas redes sociales. Por ejemplo, pues se paga publicidad, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram, que es la misma red social, en LinkedIn y todas estas plataformas que existen. Pero más allá de las redes sociales, decía al inicio del programa que también, por ejemplo, son algunas agencias de viajes. Es muy común que de pronto queremos salir de vacaciones, ya sea aquí en México o a lo mejor queremos de pronto ir a Estados Unidos, a Europa, conocer otros escenarios y pues se nos hace muy sencillo meternos a alguna plataforma digital y por medio de ello obviamente hacer la contratación, pago de los vuelos y todo lo que necesariamente se tenga que hacer, que eso de entrada abre una ventana. Hay que asegurarnos primero que esta plataforma digital que vamos a utilizar sea segura en cuestión incluso del manejo de la información.
Obviamente que cuando vamos a pagar, vamos a utilizar ya sea una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Hay que, por ejemplo, intentar que estas plataformas que vamos a utilizar utilicen a lo mejor un acuerdo, convenio con otras plataformas como lo es PayPal, ¿no? O Mercado Pago, en la cual tú no tienes por qué darle la información bancaria o la información de tus tarjetas a estas plataformas digitales, sino que pues tú ya tienes tu cuenta digital por medio de estos u otra fintech, y ellos son los que directamente van a hacer el cobro a tu tarjeta de débito o crédito y pagar a este proveedor de servicio por internet. Y es una cuestión, creo yo, un poco más jurídica, más financiera, para que al final no vayas a ser sujeto de algún fraude. Pero pasando a una segunda idea, en la cual quizá la intención de esta plataforma no es generar un fraude, pero al momento en que no son contribuyentes en territorio nacional, pues obviamente no te van a emitir una factura. Y quizá si lo pensamos como nosotros, una persona física que de pronto pues ya trabajamos todo el año, todo el semestre y nos queremos ir de vacaciones, a lo mejor no tenemos ni siquiera contemplado el hecho de salir de vacaciones y adicionalmente a que el pago que hayamos realizado, poderle dar una deducción, porque eventualmente ni siquiera sería deducible, dependiendo mucho el régimen en el cual te encuentres y la actividad que estás generando. Pero vamos a pensar que ya sea porque eres una persona física con actividad empresarial cuyo viaje es necesario para el giro del negocio, vamos a pensar, no son vacaciones, quizá las vas a aprovechar, pero vas a la convención de dentistas, vas a la convención de veterinarios y bueno, todos estos eventos que según la profesión o el giro o actividad en el que te encuentres surgen. Y obviamente que van a platicar cuestiones de actualización, de información, de compartir contactos y todo lo que ocurre dentro de este tipo de convenciones. Obviamente que los gastos que se generen, hoteles, viajes, comidas, alimentos, viáticos en general, todo esto es susceptible de una deducción para el negocio. Es decir, me va a permitir que se reconozca como un gasto y a partir de ello disminuir la utilidad fiscal y por lo tanto pagar menos impuestos. Si no aprovecho estos viajes en los cuales incluso, insisto, puedes vacacionar, te puedes divertir, a lo mejor vas a trabajar un rato, pero lo aprovechas y obviamente que el gasto se vaya a eso, a gasto, y que por lo tanto puedas generar una buena deducción. Si no aprovechas esto, como utilizando, insisto, algún proveedor que ya se encuentre en esta lista de plataformas digitales por internet, que obviamente obren en este padrón del SAT, que me parece se actualizó con la inscripción de Twitter a 105 contribuyentes extranjeros, plataformas digitales, principalmente redes sociales, Amazon, Mercado Libre y bueno, todos estos ejemplos, Airbnb, que ya se encuentran regulados y que por lo tanto cumplen con las obligaciones de carácter fiscal que el SAT les obliga o los señala. Y que dentro de estas obligaciones obviamente está el presentar un padrón de los usuarios de estas plataformas. Pero adicional a ello, ¿cuál es la ventaja de utilizar alguna de estas empresas que se encuentran en este padrón? Insisto, en que obviamente cuando los contratas, al ser un contribuyente mexicano, te pueden emitir una factura, un CFDI, que para ti es deducible. Entonces regresamos al ejemplo. Soy un veterinario, me voy a una convención en Cancún donde van a hablar de perros, de gatos, de instrumentos para cirugías y todos los gastos que realice para viajar en este caso de León a Cancún, serían perfectamente deducibles si utilizo una de estas plataformas que ya son contribuyentes mexicanos y que obviamente me pueden generar una factura. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿cuál era el problema? Que tú realizabas todo el procedimiento, hacías el pago por medio de tarjeta de crédito o débito y al final cuando solicitabas una factura simplemente no te emiten ni siquiera un recibo y no tienen ni cómo reclamar. Y adicional que el propio sitio no te da ni siquiera la posibilidad de generar algún tipo de retención que la ley obliga cuando son un ente extranjero. O sea, al final ni tú cumples con tus obligaciones y como no las cumples, pues obviamente no vas a generar la deducción toda vez que esto no cumple con todos los elementos fiscales
fiscales necesarios para poder reducirlo a tus ingresos, es decir, para hacerlo una deducción. Entonces hay que ser muy cuidadosos, checar este padrón de empresas que ya se encuentran como contribuyentes mexicanos y que por lo tanto te puedan generar este CFDI para que tú puedas aprovechar estos gastos que generas. Otro ejemplo, que ese sí es muy común, es cuando queremos hacer un sitio web y de pronto, a mí incluso me ocurrió que cuando quise contratar Godaddy, ya hice la página, ya les pagué, todo quedó muy bonito, les pido la factura y me dicen que ellos no emiten factura. Entonces al final es un gasto de 5,000, 6,000 pesos que pues no te sirvió absolutamente de nada. Y aquí aprovechando, y no es comercial, dentro de estos últimos usuarios que ya se hicieron contribuyentes mexicanos, está Wix, que también es uno que te genera sitios web y dominios y que ya te pueden emitir el CFDI correspondiente para tu eventual deducción. ¿Cuál es el consejo final? Que cuando vayas a contratar alguno de estos servicios, te fijes y seas muy cuidadoso en saber si este contribuyente me puede facturar o no me puede facturar. Es decir, antes de que hagas cualquier pago, incluso cualquier movimiento, porque también a lo mejor sí ocurre, te dan un mes o una semana de prueba, todavía no pagas, ya hiciste tu sitio web, ya te quedó muy bien, justo como lo querías, y ya cuando vas a realizar el pago después de este periodo de prueba, te dicen que ellos no facturan y tu sitio web ya te había quedado pues increíble y lo vas a tener que volver a hacer o simplemente te vas a quedar sin esta deducción. Entonces, antes de pruebas, antes de pagos, pregunta: ¿me generas factura? ¿Lo puedo deducir? Si la respuesta es afirmativa, con toda la confianza, hazlo. Y obviamente después ya viene la cuestión comercial, la cuestión estética, de si te gusta el sitio, si no. Igual, este es un ejemplo, hablo de vacaciones, hablo de pagarle a una red social para que te publicite, para mercadeo, para lo que tú quieras y lo que utilices a estas plataformas digitales. Ahí están las recomendaciones del día de hoy. Decía, si eres socio de una empresa, justifica y dale un sentido jurídico al por qué estás retirando dinero de la empresa para que pueda ser deducible y que al final tú puedas aprovechar esas deducciones. Y en segunda instancia, sé muy cuidadoso con la plataforma digital que vas a utilizar, con el servicio que requieres, para saber si el gasto que vas a generar puede ser deducible o no. Gracias nuevamente por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en Lógico y Crítico. Mi nombre es Darío Moreno. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.